pastor, nunca nada me ha faltado. En la lucha y el dolor, nunca, nunca me ha dejado. He sentido su poder, que en mi vida no ha faltado. Jehová es mi pastor, nunca nada me ha faltado. Jehová es mi pastor, nunca nada me ha faltado. Dichoso el hombre que confió y en su palabra ha confiado. Fortaleció su corazón ante su vara y su cayado. Jehová es mi pastor, nunca me ha desamparado. Fortaleció mi corazón con su vara y su cayado. Fortaleció mi corazón con su vara y su cayado. El hombre que confió y en su palabra ha confiado. Fortaleció su corazón ante su vara y su cayado. Jehová es mi pastor, nunca me ha desamparado. Fortaleció mi corazón con su vara y su cayado. Fortaleció mi corazón con su vara y su cayado. Bendito sea el Señor. Capítulo 17 del primer libro del profeta Samuel, versículo 16, dice la palabra: para gloria de nuestro gran Dios. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y el versículo 32 dice la palabra: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. A Dios sea la gloria. Puede sentarse con su Biblia abierta para que este mensaje sea una bendición a su alma.
Saludamos a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Estamos en la parte norte de la ciudad capital, acá en la República de Guatemala. Y somos la iglesia Pentecostés Remanente Escogido. Y enviamos un saludo para ustedes. Gloria al Señor. Todos enviamos un saludo en esta hora. Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar este tema importante, hechos sorprendentes de mi Dios. Aquí encontramos en la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, el versículo 16. Glorificado sea Dios, que habla de aquel hombre que venía, pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Alabado sea el Señor. Hablamos también que durante 40 noches la expectativa de el ataque era inminente, era determinante. Durante el día había humillado a este hombre, al pueblo, blasfemando contra ellos, maldiciéndolos, pero también se le había ido la lengua y había maldecido el nombre de Dios. Cuando alguien se enfrenta contra una persona individualmente, la pelea es contra él. Pero cuando alguien se enfrenta contra la obra de Dios, la pelea es contra Dios. Porque la obra, cualquier congregación, cualquier iglesia, no es de propiedad de un pastor. Ningún pastor puede decir, esa es mi iglesia. Eso es una herejía. Eso es algo mal dicho, porque ninguno tiene una iglesia. Yo no morí por ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes es mío. Ninguno. Quien murió por usted fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el único que puede decir, esa es mi iglesia. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia, contra ese pueblo que el Señor ha levantado. Y mire que dentro de las obras sorprendentes que el Señor hizo, está esto establecido y lo vamos a mirar. Empezamos viendo que este instrumento del mal era un hombre de una estatura extraordinaria, humanamente hablando. Y era el paladín, el instrumento en el que el pueblo, escuche bien, el pueblo, los enemigos de Israel, los filisteos, habían puesto su confianza, su esperanza en ese hombre. Y me llama la atención cuando el rey Ezequías se vio amenazado y él dice, con ellos, con esa multitud que venía en contra, con ellos está el brazo de carne.
pero con nosotros está Jehová para pelear nuestras batallas, para librarnos. Con ellos está el brazo de carne. El Salmo 20 dice, el verso 7, ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Toda persona que su confianza está puesta en el hombre tiene una maldición de parte de Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Es una maldición, porque el hombre no le podrá resolver ninguna cosa difícil. Lo que nosotros como humanos podemos resolver son las cosas que no se necesita ninguna intervención divina. Pero estas situaciones que estamos contemplando, el hombre no las puede resolver. Tiene que ser la mano de Dios. Todos habían puesto la confianza en este hombre por su estatura, su tamaño, sus músculos, su armamento, la armazón que traía sobre su cuerpo era terrible. Pero seguimos leyendo el verso 24, dice, todos los varones, y esto es llamativo, todos los varones, es decir, todos los hombres. Por eso era que este instrumento del diablo decía, no hay un hombre que pelee conmigo. No hay ningún hombre. Y está desafiando una nación, el ejército de una nación. Pero le está diciendo, no hay un hombre. Y allí no habían mujeres, porque era el ejército el que estaba frente a frente. Pero él decía, salga un hombre a pelear conmigo. Y mire lo que dice la palabra, que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Hasta ahí la guerra, la batalla estaba ganada de parte de los enemigos. Porque si el enemigo se da cuenta que usted tiene miedo, que está temblando, y ya dijimos hace unos días atrás que el miedo es producido por la duda. Cuando la persona no confía en el Dios Altísimo, en el Dios que tiene el poder, ¿cuántos confían en Él? En Él es el Dios que tiene el poder. Y la persona que no confía en Él tiene que dudar de Él, dudar de la palabra, y por ende tiene que llenarse de miedo, de terror, de espanto. Poder en la sangre de Cristo. El versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Estaban desmayados. Su corazón era como agua. Se había metido la cobardía. Se había metido, hermano, no solo la cobardía, el terror. Y esto no salían huyendo porque no podían, pero estaban temblando y no eran capaces de levantar la espada. Pero viene este muchacho y le dice al rey: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Todos los demás eran hombres de guerra. Los que estaban allí formados y los que estaban frente a la línea de batalla. Pero aquel que está hablando era un muchacho que estaba puesto para cuidar las ovejas por allá en el campo, que no era contado entre los hombres de guerra. Y ahí, haciendo un breve análisis, se ve la apariencia de las personas, que la mayoría de la gente viven de apariencias. Si ven un gran hombre o un gran barrigón, lo declaran Dios, Buda. Ese es un panzón, hermano, terrible. La gente, en su mayoría, la apariencia los impacta tanto. La apariencia. El mundo en el que vivimos vive de esa apariencia. Ve a alguien sencillo por ahí que no representa mucho y dice: eso no sirve, eso no es nada. Pero ve a alguien con una apariencia tremenda y dice: qué hombro, no, allí está la sabiduría encrustada en él, el valor, la valentía, el poder. Y no es cierto. Alabado sea el Señor. Pero mire, hermano, glorificado sea Dios. El versículo 46 dice la palabra: la batalla se dio. Vistieron a este muchacho con la armadura que se ponía el rey y no pudo caminar con eso. Porque no es con lo de otro. No es con lo que otro se pone ni lo que otro es. Usted no puede pelear con la fuerza de otro. Mire que hay gente que no busca a Dios porque dice: no, pero aquí mi tío sí ora por mí, aunque yo no ore. Está equivocado. Está equivocado. Alabado sea Dios para siempre. Está equivocado. Porque no es el otro, es usted y soy yo. Cada uno, y a cada uno nos va a llegar el día de definir quiénes somos. Nos va a llegar la hora de definir quiénes somos. Y si no tiene la consistencia espiritual de Dios en su vida, va a salir huyendo. Va a salir huyendo porque no es con lo de otro. No es con la búsqueda del rostro de Dios de su mujer ni de su marido. Es lo que usted hace como mujer o como hombre, como joven, como dama, como caballero. Lo que hace delante de la presencia de Dios. Levante su mano y dale gloria al Señor. No pudo caminar con eso, pero se declaró la línea de batalla.
en orden. Y acá, en este verso 46, este joven David le dice a aquel paladín, aquel lleno de apariencia, de carne, de estatura, pero como no había quien le hiciera frente, no se sabía si era un valiente o era un cobarde ahí forrado en hierro, forrado en acero, con una gran lanza en la mano. Pero este muchacho le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y esa es la postura del verdadero cristiano. El verdadero cristiano no se alaba a sí mismo. Alabe entre los extraños y no tu propia boca. Nunca te creas grande ni pequeño, ni poderoso, ni todopoderoso, porque no lo es. Todos nosotros somos fuertes en Dios. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él para nada servimos. No se crea de la experiencia que lleva por los años que lleva dentro del cristianismo. Hay predicadores que creen que por los años que llevan pueden resolver todas las cosas y están equivocados. Si no buscamos a Dios y no es el Señor el que resuelve las situaciones, nos vamos a la lona. Jehová te entregará hoy en mi mano. Qué bueno es el Señor, hermano. Y yo te venceré. Porque ya entregado por el Señor, basta con un golpe. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y te daré hoy. No dentro de 8 días. Hoy. Los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y esto es lo que me llama la atención poderosamente, porque aquí en esta frase siguiente está concentrada, envuelta la fe. La fe. Escuche esto. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuántos saben que hay Dios dentro de este remanente? Toda la tierra va a saber que el Dios de este remanente es quien lo ha levantado y quien lo ha sostenido para su gloria. Toda la tierra lo va a saber. Estamos enfrentando unos enemigos, un séquito de las tinieblas, instrumentos del mal, toda la tierra. En ese tiempo lo supieron, aunque la noticia a algunos les llegó demasiado tarde. No era como el tiempo que vivimos. Hoy cualquier cosa que usted dice y la publica, la saben en el mundo entero en cuestión de segundos. Sin embargo, no habían las comunicaciones que hay en el tiempo que vivimos. Sin embargo, está diciendo este hombre de Dios, porque para pronunciar esas palabras, decir esas frases, hay que tener la vida llena de Dios. De lo contrario, lo que habla son tonteras, herejías.
disparates. Poder en la sangre de Cristo. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sigue insistiendo, y sabrá toda esta congregación. Aleluya. Que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Qué precioso, hermano, qué precioso. De verdad que hay que levantar las manos y alabar a Dios. De verdad que sí. Porque todos iban a saber lo que Dios iba a hacer ese día. Bendito su nombre por siempre. Todos iban a saber. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que para salvar el Dios Altísimo a alguien o a un pueblo o a su pueblo en cualquier circunstancia que esté, no necesita espadas ni lanzas. Y eso era para aquel tiempo donde eran las armas poderosas de un ejército, eran la lanza o la espada. Las armas más ordinarias eran las piedras, los palos. Hoy hay bombas atómicas. Hoy hay cañones de guerra, aviones de guerra, carros de guerra. Hoy no es un machete ni es una piedra. Son armas poderosas. Pero Dios no necesita eso para salvar y defender a su pueblo. Dios no lo necesita. Eso es como un cristiano verdadero. No necesita guardaespaldas. ¿Para qué quiere esos pedazos de carne ahí al lado? Si el enemigo quiere hacer algo, viene y acaba con esos. Mire, hermano, a muchos de esos que han muerto con guardaespaldas, los mismos guardaespaldas los han matado. Dios no salva con lanza ni con espada a nadie. Es decir, que Dios no necesita, el verdadero Dios no necesita esas cosas para salvar, para defender, para pelear. Él no necesita, solamente necesita el instrumento. Aleluya. Solamente necesita a quien se ponga en sus manos, y entonces Él va a actuar y va a defender sin necesidad de lanzas, sin necesidad de espadas, sin necesidad de apariencia, sin necesidad de nada. Alabamos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eso habla de diligencia, de prontitud, porque la batalla estaba dada y se necesitaban lo que siempre se necesita. Para pelear se necesitan dos. Ninguno va a pelear solo, al menos que esté loco. Hay gente que pelean contra ellos mismos.
y hasta se dan golpes contra las paredes. Yo he conocido borrachos dándole patadas a las paredes, a los muros. Loco. Alabado sea Dios. Pero para pelear se necesitan dos. Y cuando el filisteo vio a ese muchacho, empezó a caminar hacia la línea de batalla. Pero David aligeró el paso. Bendito sea Dios. Se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mira, hermano, no se necesita mucha profundidad teológica para entender cuando Dios mueve su mano, cuando Dios trabaja, cuando Dios se pone en la espalda suya, mi espalda, para defendernos. No se necesita mucha investigación para entender que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios esté con nosotros. No grandes cascos de acero, ni ninguna de esas cosas. 40 días maldiciendo este hombre al pueblo de Dios, maldiciendo el nombre del Señor y esperando que se reúna un gran ejército para pelear contra él. Y aquí está el hecho sorprendente que Dios hizo. Lo sorprendente de toda esta batalla es que no se necesitó una espada, no se necesitó una lanza. Mire, David había llevado unas piedras en su mochila, en su zorrón, en su lugar que cargaban, pero no necesitó sino una sola piedra. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso es que cuando lo ve que va a enfrentarse contra aquel gigante, ese gigante lo menosprecia. El gigante lo menospreció y le dijo: ¿usted cree que yo soy un perro para que venga con palos y piedras contra mí? Pero una sola piedra cambió la historia de Israel en ese momento. Cambió el panorama. Dios no necesita tantas cosas. Lo que necesita es un instrumento. Hombres y mujeres que se pongan en la brecha a orar, a buscar a Dios, a pedir que su poder se mueva. Dice el verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano.
todo eso está dándole gloria a Dios. Porque entre más tenga la persona para defenderse, entre más argumentos, entre más armas, entre más dinero, entre más cosas, pues más cree que fue él. ¿Cómo se va a enfrentar un muchacho que no era un guerrero contra un ejército con una piedra en la mano? Para cualquiera, solo de oír eso, era una ridiculez. Era muy ridículo. Pero así es que Dios trabaja. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y mire, hermano, verso 51 dice: entonces corrió David. Después que ese gran tamallón de hombre estaba tirado en el piso, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él, y note este detalle tan importante, hermano, note este detalle. Tomando la espada de él y sacándola de su vaina. ¿Qué entiende usted eso? Que ese filisteo estaba tan confiado de sí mismo, de su poder, de su fuerza, de su grandeza, que ni siquiera había sacado la espada. La tenía ahí metida y estaba caminando hacia la línea de batalla mientras David pegó la carrera y le dejó ir esa piedra que se incrustó en su cabeza y lo derriba al piso y luego le cae encima. Mire, hermano, y sacándola de la vaina porque no la tenía afuera, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Sabe qué? David trató a aquel filisteo como a una serpiente. A la serpiente no se le da por la cola ni por el centro, sino por la cabeza. Y sabe que agarró la cabeza y se la llevó. Y era un muchacho que no era de guerra. Hermano, cuando Dios actúa, no importa que usted sea, que no tenga apariencia, que tal vez todos lo tengan por allá como el último, como el arrinconado, como el nada. No importa. Si Dios está con usted, si Dios está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera y no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que nunca será olvidada. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Esa es la postura y el poder de mi Dios. Por eso no nos confiamos de nosotros mismos. Nunca, nunca se confíe de usted mismo. No ponga la esperanza en nada de lo que tiene. Ponga la esperanza en el Señor. Ponga la confianza en Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Huyeron, salieron huyendo,
Pero después de salir huyendo, entonces, después de salir huyendo, ahí sí agarró fuerza el pueblo, porque ya era Dios el que estaba interviniendo. Y salieron corriendo, salieron huyendo, y todos los israelitas detrás para desbaratar ese gran ejército infernal. Hermano, la batalla no es humana. Si usted nota ahí, solo una piedra se necesitó, pero la batalla no era humana. Allí estaba peleando invisiblemente el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Invisiblemente, porque ellos no lo vieron, pero ahí estaba peleando el Señor. Él tomó la mano de David y esa piedra, y él mismo la incrustó en la cabeza de ese gigante y lo tiró al piso y derrotó a los filisteos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Levante sus manos. Dele alabanza al Señor. Esos son los hechos sorprendentes. Porque si ese ejército hubiera tenido valor de atacar y de enfrentarse, la gloria se la hubiera llevado ellos. Cuando hacemos obras en la tierra sin tener dinero, sin tener nada, y son obras sobresalientes, victoriosas, atractivas, que causan la envidia de los que las miran, no podemos atribuírnoslo a nosotros. Bendito sea Dios. Hay que levantar los ojos al cielo y hay que darle gloria a Él. Y hay que continuar dándole gloria a Él. Después que las cosas son hechas por su mano poderosa, hay que seguirle dando gloria a Él y reconocimiento a Él. Bendito sea Dios. A su nombre sea la gloria. El capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, y solo quiero mostrarle este segundo ejemplo. El capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, versículo 15, dice la palabra lo siguiente: y dijo, oíd Judá y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice Dios? No temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Sabe que cuando Dios interviene, lo primero que le quita a uno es el miedo? Sí, hermano. Porque tal vez, o no tal vez, sino que el Señor no le va a venir a decir, no tenga miedo. Pero se le va a desaparecer el miedo. Si usted confía en el Señor, no le dará miedo. No tendrá temor de malas noticias. No tendrá terror. Con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Pero en este caso Dios mueve a un profeta y este levita de los hijos de Asaf, en el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, porque tenían una reunión y estaban asustados, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque venía una multitud muy grande en contra de ellos. Alabado sea el Señor. Y lo primero que el Señor le habla es: no temas, no tenga miedo. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Poder en el nombre de Jesús. Y el verso 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se postraron delante de Jehová y adoraron al Dios Altísimo. Esa es la única tarea que encontramos en cada hazaña, en cada portento, en cada cosa sorprendente. Vamos a encontrar que hubo oración, que hubo búsqueda del rostro de Dios, que el pueblo se humilló, que el rey se humilló, que el pastor se humilló, que los diáconos se humillaron, que la congregación se humilló y que Dios los defendió. A su nombre sea la gloria. Y el verso 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y el verso 23 dice: porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Hermano, esto es glorioso, porque ahí está lo sorprendente que Dios hizo para defender a Josafat. Lo sorprendente, bendito sea Dios, lo sorprendente es que todo ese ejército venía en contra de Josafat y de Judá. Y ellos no necesitaron pelear con nadie. La frase final del verso 24 dice: pues ninguno había escapado. ¿Quién los destruyó? Ellos mismos. Entre ellos mismos se levantaron y empezó la pelea, y el uno mataba a uno y el otro al otro. Y hubo una gran mortandad. Poder en la sangre de Cristo. Una gran mortandad. Y ninguno había escapado. Esa es la forma de Dios actuar. Formas extrañas, formas no comunes, formas que Dios usa sorprendentes. Y mire, hermano, concluimos aquí en el versículo 28.
Alabado sea el Señor. Versículo 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y note esto, el verso 29 dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Se da cuenta? Todo el pavor, el miedo, el terror cayó sobre todos los otros pueblos cuando ellos supieron que Jehová había peleado a favor de Israel. Eso es maravilloso. Y dice que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Sabe una cosa? Que todo ese séquito de instrumentos del mal que se han levantado contra este remanente van a saber. En primer lugar, toda la tierra sabrá que hay Dios dentro de este remanente. Toda la tierra sabrá que Dios defendió, que Dios peleó por nosotros. Toda la tierra. Aleluya. Y muchos van a temblar, como temblaron estos instrumentos del mal, cuando se den cuenta que Dios peleó contra nuestros enemigos y nos defendió y nos dio la victoria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Eso es importante entenderlo. Habrá una victoria arrolladora y el pavor, el miedo, el terror de Dios invadirá a muchos que se darán cuenta que Dios nos defendió. Todo el que lo cree se pone de pie y levanta sus manos. Alabado sea el Señor. Y levanta sus manos para adorar a Dios por la grandeza de lo que Dios hará. Confiese, hermano, hoy una palabra de fe. Que Dios defenderá a este remanente escogido. Dios lo defenderá. Aleluya. Dios defenderá. Como dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No se preocupe, no se llene de miedo. Llénese de oración, de clamor, de fe. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.